Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar semana a semana aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado a Marcelo Espinel. Él es parte de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y además es analista político. Con él queremos conversar sobre las últimas elecciones que ha vivido el país. Marcelo, hay sorpresas para unos, para otros no. ¿Cómo entender el comportamiento electoral de los ecuatorianos? ¿Tenemos memoria electoral? ¿Nos acordamos de quiénes fueron buenos o malos cuando fueron autoridades? ¿O qué nos motiva a dar el voto por uno u otro candidato? Candidato o candidata, digamos, para ser incluyentes en el tema de género. Hola Claudia, un saludo muy cordial para ti y para tu distinguida audiencia. Para mí es un gusto poder estar en tu espacio. Y pues sí, parece que los ecuatorianos que ahora votamos cada 2 años, cada año hay un referéndum. Pues, si uno recuerda los últimos 12 años, todos los años íbamos a las urnas, por una u otra razón. Y pues a veces se creería que precisamente esta gran cantidad de participación electoral es un indicador de una mejor democracia. Creo que el hecho de si nosotros revisamos la memoria, las actuaciones de cada uno de los ecuatorianos en cada proceso electoral, queda en clara evidencia que el ecuatoriano no está utilizando adecuadamente esta memoria histórica al momento de depositar su voto. Existen condiciones en las cuales uno puede observar que el ecuatoriano se olvidó, por ejemplo, que escogió en la consulta popular pasada y pues en la siguiente consulta popular quiere precisamente lo contrario. Ahora, ¿cómo generar memoria y además cómo hacer que los ecuatorianos entendamos que ir a votar es un derecho? Por supuesto que sí. Es un derecho que no debemos evitarlo, debemos manejarlo como un derecho, no como obligación por tener un certificado. ¿Cómo romper esa conciencia colectiva de que uno debe ir a las urnas por decisión, saber por quién va a votar? Porque si ahora que estamos a una semana de las elecciones yo pregunto por qué concejales votaron, nadie me dice los nombres. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que nos hemos olvidado, creo que de 2 cosas. La primera, que ir a votar es un derecho, pero un derecho conlleva una gran responsabilidad. Nosotros no podemos votar si no es de manera informada. Y debemos precisamente ejercer este derecho por una doble vía. Exigir al Estado la entrega de información que garantice precisamente este voto informado, pero también como un ejercicio positivo ciudadano, tratar de buscar una mayor cantidad de información a través de medios de comunicación, a través de la información que pueden publicar los mismos candidatos, o en este caso el gobierno, si es que es un proceso de consulta popular. Pero por otro lado también existe el hecho de que la participación en democracia no se debe limitar únicamente a ejercer nuestro voto cada año, cada 2 años, cada 4 años, sino también a ejercer mecanismos de participación ciudadana y control social. Si es que nosotros hemos electo a alguien en las urnas y tal vez esa persona no resulta electa, el ciudadano también tiene derecho a controlar el mandato de quien sí resultó electo o incluso a aportar dentro de la construcción de políticas públicas, de programas de actuación, mediante mecanismos de participación ciudadana. Pero si no hay memoria sobre autoridades que ya estuvieron en funciones, ¿cómo hacer que tengamos memoria sobre, por ejemplo, ofertas de campaña? En este caso, prefectos o alcaldes ya electos tienen un proyecto de campaña que fue presentado en los 40 y tantos días que duró la campaña. ¿Cómo hacer como ciudadanos ejercer nuestro derecho y nuestra obligación, además de que rindan cuentas y lo que nos ofrecieron en las calles de Quito, de Cuenca o de cualquier ciudad del Ecuador se cumpla efectivamente ya en su ejercicio del poder? Precisamente, yo creo que la gran cantidad de políticos se han acostumbrado a ofrecer el oro y el moro en las campañas porque no hay nadie quien los controle. Y si es que nosotros no accedemos a información, es muy difícil controlar el mandato. Yo me pregunto, ¿será que el Consejo Nacional Electoral se ha encargado de una manera fuerte y decidida de promover cuáles han sido los planes de trabajo presentados por cada uno de los candidatos a la autoridad? Yo creo que incluso hasta cierto punto, desde la vigencia de la Constitución de Montecristi, eso se lo ha tenido guardado debajo del escritorio con la finalidad de que nadie se entere. Hay que comprender, si hay 81.000 y tantos candidatos se presentaron en los últimos comicios, ¿cómo hacer que el Consejo muestre 81.000 y pico de planes y proyectos? Por supuesto. ¿Y cómo hacer que los votantes además sepamos discernir? No sé exactamente en el Cantón Quito, por ejemplo, cuántos candidatos tuvimos. Alcaldes fueron 18, prefectos no sé cuántos, y a concejales, consejeros, una gran y juntas cantidad. parroquiales. Imagínate. O sea, ¿cómo entender y acordarnos de lo que nos ofrecieron? Precisamente, yo creo que ahí es una obligación estatal en mecanismos de transparencia activa. Así como la ley establece que cada una de las instituciones del sector público tengan que entregar información al respecto de
quiénes son los que trabajan en una institución, con quién se está contratando. Uno de los mecanismos que deberían estar obligadas todas las instituciones es a difundir qué fue lo que ofrecieron al momento de estar en campaña. Pero si es que no existe este mecanismo legal que obligue a entregar a la información de manera activa, de manera insistente, cuál fue la propuesta de campaña que tuvieron las autoridades, muy difícil que se pueda activar el control social, muy difícil que se pueda activar esta memoria Pero, por ejemplo, histórica. el Consejo Electoral, cuando ya notifique a los ganadores, publique, ganó tal persona y esta fue su plan propuesta. de trabajo. Este fue su plan de trabajo, que además lo entregaron al Consejo Electoral. Precisamente. Es más, durante la época de la campaña se creó un apartado web en el cual los ciudadanos podíamos acceder a la página web del Consejo Nacional Electoral y ver el perfil del candidato y adicionalmente su propuesta. Yo me pregunto ahí, primero, ¿debemos difundir los planes de trabajo únicamente por mecanismos digitales, tecnológicos? Yo creería que no, porque estamos volviendo en ese momento al control social en algo elitista, en únicamente para la gente que tiene acceso a Internet, y nos estamos olvidando de sectores que tal vez no están accediendo a Internet, ya sea por desconocimiento del uso de este tipo de tecnologías o simplemente por temas relacionados a la brecha digital. Pero el otro aspecto que también creo que es importante, ¿cuánto los ciudadanos nos estamos interesando en averiguar esto? He visto en redes sociales en los últimos días que la gente dice cómo es posible que se haya electo a tal candidato, pero ¿por qué no nos interesamos precisamente en controlar el mandato que tiene ahora ese candidato? Pensamos nuevamente que la democracia se limita a dar el voto cada 4 años. Y además, cualquier candidato que haya ganado en todas las dignidades que fuimos a votar, todos debemos buscar que sea exitoso, al margen si nos cayó bien o mal en una campaña. Es el bien de la ciudad, de la provincia o del Consejo de Participación Ciudadana en este caso, de que funcione de manera efectiva. Si es que le va mal a una autoridad, nos va mal a todos. Yo creo que aquí también ya se pone en discusión el hecho de que la manera de gobernar cambia. La decisión, la toma de decisiones de una ciudad, de una realidad, no puede estar en manos únicamente de los gobernantes. Si es que, por ejemplo, nosotros diéramos por sentado que el alcalde de Quito, que ganó con un poco más del 20%, ya tiene toda la legitimidad para tomar las decisiones establecidas en su plan de trabajo, sería un gran error, porque existiría el rechazo de una u otra manera del 80% de los ciudadanos que no votaron por él. Es por eso, creo yo, que se tienen que buscar nuevos mecanismos de gobernanza. Se habla mucho de las políticas de gobierno abierto, en la cual las gestiones gubernamentales se caracterizan por tener 3 aspectos claros: transparencia, participación y colaboración. Transparencia para que los ciudadanos conozcamos qué están haciendo con nuestro dinero y cómo están tomando las decisiones. Participación que vaya más allá de decir sí o no, sino que se convierte en una colaboración, es decir, que los ciudadanos, desde el sector académico, productivo y social, puedan aportar con sus conocimientos y con sus recursos en la toma de decisiones. Esto lograría que las decisiones sean más eficientes, pues tienen mayor aceptación por parte de la ciudadanía al haber sido ellos involucrados en el proceso de construcción, y también más eficaces. Pues a la larga, los recursos que se están utilizando ya no solo provienen de la administración municipal, sino también de los distintos sectores involucrados. Y de esa manera logramos gobiernos con una mayor legitimidad, porque no podemos dejar de lado, Claudia, que la democracia, tal y como la conocemos, está actualmente muy controvertida. Tú ves autoridades que tienen el respaldo del 20% de la población en un sistema en el cual el voto es obligatorio. Y eso deja muy en duda si es que el ciudadano se está sintiendo totalmente identificado con el sistema de partidos políticos. Tenemos un prefecto del Carchi que gana con más del 60% o una alcaldesa de Guayaquil que gana con más del 50%. Son excepciones, pero en general en cada ciudad o en cada provincia están con 20, 21, 22 y con eso ganan la elección. Pero adicionalmente de eso, pongamos el caso de las excepciones de el caso de la alcaldesa de Guayaquil y el prefecto del Carchi. Independientemente de la cantidad de votos que ellos obtuvieron, hubo una gran cantidad de candidatos dentro de esas ciudades y que tuvieron porcentajes mínimos de aceptación. Esto a la larga se está convirtiendo en una manera de mostrar una amplitud de criterios dentro de los ejercicios democráticos de elección, o realmente lo que terminarían produciendo a la postre, como sucedió en las otras ciudades, un fraccionamiento del voto, utilizando también este cansancio, este fastidio que tiene la ciudadanía a participar en elecciones de manera seguida. Entonces yo creo que también tenemos que replantearnos cuál es el sistema democrático que queremos en el Ecuador, pero no un sistema democrático que se cambie en cada elección, porque si no, no estamos construyendo ni institucionalidad
ni estamos fomentando Sí, la no es que fortaleza del Estado de podemos Derecho. aprender sistemas democráticos, tenemos que aprender a vivir en democracia y lo que tú decías, a gobiernos abiertos, participativos, incluyentes y transparentes. Hay una serie de elementos también que permean las campañas políticas, no solo en Ecuador, sino a nivel global. ¿Cuánto influyen las famosas redes sociales y nuevas tecnologías en el Ecuador? Porque si uno miraba las redes de Twitter antes de las elecciones, otros eran los ganadores. Por supuesto. O Facebook, otros eran los ganadores. ¿Qué pasa con la población y con el votante real ecuatoriano? Hay un estudio muy interesante del año 2015 que establece cuál es la brecha digital en Ecuador. Y esta brecha digital lo que mide es el acceso a las tecnologías, es decir, si los ciudadanos pueden o no, en este caso, comprar smartphones, pueden comprar tablets, pueden comprar computadores de última tecnología, mide de sí mismo la penetración de Internet que puede existir en un determinado país y finalmente mide el conocimiento que tienen los ciudadanos para poder utilizar tecnologías de la información y comunicación. Y este estudio del año 2015 establecía que la brecha digital en el Ecuador era aproximadamente el 40%. Es decir, que el 40% de nuestra población tiene problemas para acceder a las nuevas tecnologías en base a estos parámetros. Eso como un primer punto. Como un segundo punto, están las cámaras de eco que constituyen las redes sociales. En tu Facebook, tú tienes a los amigos con los cuales algo mantienes en común. Puede ser un criterio, un gusto, una afición por un deporte o simplemente un aspecto de familiaridad. Peor en Twitter. En Twitter tú sigues a las personas que a la larga compartes un criterio, sobre todo político. Si es que nosotros analizamos nuestras redes sociales que se convierten en una cámara de eco, precisamente vamos a ver gente que piensa muy similar a nosotros y que seguramente escogerá el mismo candidato. Muy diferente, porque también hay quienes monitorean a quienes están exactamente en el lado opuesto. Pero son nichos y habría que preguntar cuántos ecuatorianos dentro de nuestras redes sociales involucramos el tema político. Exactamente. O involucramos el tema del fashion, de la novia, de la modelo, del último evento familiar, que es lo que a la gente le convoca y le unifica en redes sociales, no el tema político. Sin duda que sí. Hay justo un estudio de cómo, por ejemplo, la variable que tú acabas de comentar utilizó Cambridge Analytics en la decisión del Brexit en Gran Bretaña. Y precisamente a quienes apuntaban, en este caso quienes estaban a favor de la campaña de salir de la Unión Europea, eran aquellos individuos que no vinculaban sus redes sociales al aspecto político. Porque aquellos que vinculaban sus redes sociales al aspecto político ya tenían una muestra clara de cómo iban a decidir, si era quedarse o era irse. Pero estos individuos que no vinculan sus redes sociales al aspecto político es tal vez ese nicho en donde los votantes... Pero ahí volvemos al tema, hablando del Brexit. La minoría del Reino Unido decidió salir del Brexit porque tuvieron un ausentismo impresionante. El voto no es obligatorio allá. Exactamente. ¿Es válida o no es válida? Siguen discutiendo si salen o no salen del Brexit. Aparentemente sí, pero siempre hay las corrientes que dicen es una locura. Entonces, ¿cómo validar o hacia dónde debe apuntarse la democracia? No en el Ecuador, sino en el mundo occidental, por decirlo así, en donde de pronto minorías van a votar y deciden por las mayorías. Pero ahí también tú tienes el hecho de que, por ejemplo, la misma minoría que tú tienes en el caso de Gran Bretaña se presentó en Chile en la elección de gobiernos locales cuando tú no tienes un voto obligatorio. Apenas el 20% de los habilitados para votar fueron a votar. Y de ese 20%, seguramente el 8% vota por condeto y gana con el 8% de la población. Y estamos viendo la deslegitimidad que tendrían las autoridades o las decisiones precisamente por este fastidio que tiene la ciudadanía en participar en política. ¿Cómo buscamos que la ciudadanía nuevamente vuelva a conectarse con las organizaciones políticas y la participación política? A mi criterio, fortaleciendo los partidos políticos. Si es que nosotros... Pero ¿cómo fortaleces? En el caso ecuatoriano, ya volviendo a este lado, casi ser político es pecado. Yo creo que... alguien dice, soy parte de un partido político, soy político, y la gente le ve feo. Por supuesto, yo creo que los partidos políticos no han sabido conectar con las nuevas necesidades de la sociedad. Y hablemos nuevamente de los jóvenes y las redes sociales, por ejemplo. Se cree, a mi criterio, erróneamente que los jóvenes no quieren participar en política, que a los jóvenes no les gusta la política y para mí eso es plenamente falso. Si es que un joven está realizando actividades de promoción y defensa de los derechos de los animales, si está promoviendo políticas de movilidad sostenible, entiéndase el uso de bicicleta pública, eso es un acto político. Y hay que preguntarnos si los partidos políticos están colocando dentro de sus agendas precisamente estos temas que están moviendo a la sociedad, que es tratar de pensar en nuevas realidades bajo nuevas conceptualizaciones. Los partidos políticos están manteniendo maneras de actuar tradicionales de hace 40 o 50 años en los cuales los temas que realmente importan y que son plenamente válidos están desconectados de los nuevos requerimientos que tiene la sociedad. Pero volvemos. Economía colaborativa, el tema ambiental, el tema de cuidado
y derechos de los animales y de las mascotas, pero eso también es un grupo de la sociedad. ¿Cómo permear a todos los sectores? Porque hay jóvenes que viven en ciudades, jóvenes que viven en el campo, jóvenes con diferentes intereses. No hay una varita mágica para llegar a todos, pero ¿qué se puede hacer para involucrarlos? No digamos en política como tal, sino en democracia, en respeto y cuidado de derechos y en todo aquello que nos debe involucrar como ciudadanos, no solamente de un país, del planeta entero. Es que yo creo que cada uno de estos temas, yo creo que no afectan a un determinado grupo, son transversales de acuerdo al estrato social al cual nosotros querramos enfocarnos. Yo creo que, por ejemplo, temas relacionados de economía colaborativa con la finalidad de poder ayudar al crecimiento económico tanto de la zona urbana como la zona rural es posible. Pero si es que nosotros no estamos tocando estos temas transversales con los distintos grupos sociales que existen en nuestra sociedad, logramos votaciones polarizadas como las que tuvimos en Quito el pasado domingo. O votaciones como cuando se aprobó o no, a favor o no que haya corrida de toros. Exactamente. Y este tipo de polarización de la sociedad, no encontrar estos puntos, valga la redundancia, de encuentro, que a la larga nos terminan afectando o beneficiando a todos, lo que están logrando es dispersión del voto, dispersión de la sociedad y nuevamente esta falta de intención, esta falta de motivación de conectarse con los partidos políticos. Creo yo que incluso en el caso ecuatoriano en los últimos 10 años se ha debilitado a la organización política al únicamente limitar su actuación a las elecciones. Si es que una organización política... Pero antes de estos 10 años también limitamos bastante nuestra actuación a las elecciones. Había movilizaciones cuando nos aburríamos, nos cansábamos o criticábamos al gobierno de turno y ya hasta lo votábamos. Pero eran muy puntuales y casi esquito. ¿Y el resto? Yo creo, sin duda que sí, la participación política del país se ha enfocado únicamente en Quito y eso creo que dice mucho de nuestra democracia. La participación política tiene que extenderse a otras ciudades. Sin embargo, yo creo que la situación sí es, por lo menos de un aspecto distinto. Y aquí vamos a tocar, creo yo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si es que nosotros le dejamos, por ejemplo, la Asamblea Nacional con la única labor de legislar y fiscalizar y no involucrarse activamente en este sistema de pesos y contrapesos con la designación de autoridades, indirectamente estamos debilitando a los partidos políticos. Porque de esa manera yo voy a militar como ciudadano en un partido político únicamente con el interés, ojalá en algún día, de ser candidato. Y si no puedo reelegirme, después ¿qué hago? Además de eso. Que hay otra serie de análisis ahí. Ahora, ¿cuál debe ser el papel? ¿Debe existir o no el quinto poder que tanto se está debatiendo? Mira, yo creo que hay un error conceptual terrible al estatizar la participación ciudadana y el control social. Todos los ciudadanos tenemos el derecho a ejercer control social sobre nuestras autoridades e instituciones. Pero este control social no puede estar supeditado a la autorización estatal. Si es que el día de mañana se constituye un observatorio anticorrupción para analizar precisamente cuáles son las actuaciones de un determinado gobierno, es el Estado quien tiene que autorizarme precisamente ejercer este derecho de control social. Más aún si es que es una institución que en determinado momento puede estar cooptado por el Poder Ejecutivo, podría estar vulnerando indirectamente los derechos de participación y control. Sin embargo, yo sí creo que debemos apuntar a una reforma en la cual la designación de autoridades tenga que volver al control tradicional de poderes que existe en un Estado, en este caso la Asamblea Nacional, porque claramente nos dimos cuenta que esta novelería que tuvimos durante 10 años no dio resultados. Y es una pena porque cada 10 años estamos de tumbo en tumbo, los ecuatorianos somos parte de un gran laboratorio democrático, viendo qué es lo que funciona y lo que no funciona. O borra y va de nuevo. Muchos candidatos hablan de refundar el país, pero ¿cuántas veces hemos refundado? Es incontable. Parece que vivimos un telar de Penélope en el manejo de nuestro Estado. Sin embargo, yo creo que sí deben existir mecanismos que fomenten la participación ciudadana y el control social, precisamente para lograr sociedades más involucradas. Yo creo que este hartazgo ciudadano de la participación política, es decir, de elegir autoridades que nos representen, puede ser de una u otra manera confrontado con el involucramiento de la ciudadanía en sus derechos de participación y control. Si es que al ciudadano únicamente le limitamos a participar electoralmente cada 2 años, lo que va a tener como resultado es cada vez una menor legitimidad. Sí, pero hay que hacer varias modificaciones. El tiempo lamentablemente ya no nos alcanza más, hay que modificar leyes, pero también hay que generar o responsabilizarnos más como ciudadanos y de pronto hacer reforma educativa para que sepamos desde muy chiquitos lo importante que es nuestra participación. Y justo para culminar con eso, yo creo que va a ser un cambio radical cuando el ciudadano comprenda cómo funciona el Estado.
Tal vez la elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del pasado domingo habría sido distinta si los votantes conocían cuáles eran las facultades de este consejo, pero creo que lo general en esa elección fue el desconocimiento integral de la institución. Es decir, lo que decía Marcelo Espinel, es mucho más importante que sepamos como ciudadanos, estar bien informados cuando vamos a las urnas, ejercer nuestro derecho, pero no solamente ir a las urnas a votar, buscar gobiernos con mayor apertura, gobiernos abiertos, que es lo que se está moviendo a nivel global, que trabajen en equipo con los ciudadanos, tengan trabajo de transparencia, de colaboración y de participación activa de cada uno de nosotros. Temas que hay que hablarlos, analizarlos, ver si hay una reforma al famoso Código de la Democracia para elecciones. Hay muchos temas, pero el punto es cada uno de nosotros ser más responsable con nuestras actuaciones, más aún cuando vamos a las urnas o debemos exigir a nuestros mandatarios cumplir con sus ofertas. Nuevamente, gracias a Marcelo Espinel, gracias a ustedes que nos acompañan semana a semana. Sus comentarios y sugerencias a través de las redes sociales de Telesucesos y de Claudia Arteaga S. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.